La luz de la vela temblaba sobre el rostro sudoroso de Miguel, mientras sus manos tocaban algo frío y metálico debajo del colchón de su nueva esposa. En la penumbra de la habitación, Esperanza permanecía inmóvil, observándolo con una sonrisa que ya no parecía la de la dulce viuda con quien se había casado esa tarde. El objeto que acababa de encontrar era un revólver Colt 45 y junto a él un fajo de billetes más grueso que todo el dinero que había visto en su vida. Pensé que me había casado con una viuda solitaria que necesitaba protección en su pequeña propiedad. Pensé que finalmente había encontrado una oportunidad de salir de la pobreza que me había perseguido toda mi vida. Pero esa noche, cuando descubrí lo que Esperanza ocultaba bajo nuestra cama matrimonial, comprendí que no era yo quien la protegería a ella, sino ella quien decidiría si yo seguiría vivo al amanecer. Suscríbete al canal, porque cada historia demanda días de cuidadoso desarrollo, y tu suscripción nos permite seguir invirtiendo este tiempo en historias que te brinden entretenimiento. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Miguel Herrera había conocido la pobreza desde que tenía uso de razón. Su pequeña parcela de tierra seca en las afueras de Guadalajara apenas producía lo suficiente para sobrevivir, y a los 35 años seguía siendo un hombre soltero, sin más posesiones que 2 mulas viejas y una casa de adobe agrietada. Por eso, cuando Esperanza Morales llegó al pueblo preguntando por un hombre trabajador que quisiera casarse con una viuda propietaria, Miguel sintió que la Virgen finalmente había escuchado sus oraciones. Esperanza era una mujer imponente en todos los sentidos, no solo por su estatura, que superaba la de muchos hombres del pueblo, sino por la forma en que caminaba, con una seguridad que hacía que los demás apartaran la mirada. Decía ser viuda de un comerciante próspero que había muerto en un accidente y que ahora necesitaba un esposo que la ayudara a manejar sus tierras y su negocio. Miguel no podía creer su fortuna cuando ella lo eligió entre varios pretendientes. «Eres un hombre honesto», le había dicho Esperanza la primera vez que hablaron, estudiando su rostro con esos ojos negros que parecían ver más allá de las palabras. «Eso es lo que necesito, honestidad y silencio». La boda fue sencilla pero elegante. Esperanza insistió en pagar todo. El vestido nuevo de Miguel, la fiesta, incluso las flores para la iglesia. Mientras pronunciaban los votos, Miguel notó cómo varios hombres observaban desde la distancia, hombres que no reconocía del pueblo. Esperanza los saludó con una inclinación de cabeza casi imperceptible. «¿Quiénes son esos hombres?», le había preguntado Miguel durante la celebración. «Socios comerciales de mi difunto esposo», respondió ella sirviendo más tequila. «No te preocupes por ellos». Pero Miguel sí se preocupó. Había algo en la forma en que esos hombres los observaban, algo que le recordaba a los lobos acechando desde las colinas. Sus ropas eran demasiado finas para comerciantes comunes, y todos llevaban armas como si fuera lo más natural del mundo. La propiedad de Esperanza lo dejó sin aliento. No era la modesta casa que había imaginado, sino una hacienda considerable con establos llenos de caballos de calidad y bodegas que parecían contener más mercancías de las que podría vender un comerciante local en años. Todo era demasiado grandioso, demasiado próspero para una simple viuda. «¿Qué tipo de comercio tenía tu esposo exactamente?», preguntó Miguel mientras recorrían la propiedad. Esperanza se detuvo junto a uno de los establos, acariciando el hocico de un caballo negro que valía más que toda su antigua propiedad. «Importación y exportación», dijo simplemente. «Productos que van y vienen de Estados Unidos». Esa noche, después de la cena, Esperanza lo llevó a la habitación principal. La cama era enorme, tallada en madera oscura y cubierta con sábanas de una suavidad que Miguel nunca había experimentado. Pero mientras Esperanza se preparaba en el cuarto contiguo,
Él comenzó a sentir una inquietud creciente. Era demasiado perfecto. Una mujer hermosa y rica que elegía a un granjero pobre, una propiedad próspera sin explicación clara, hombres extraños que aparecían en su boda. Todo tenía un aire de irrealidad que lo ponía nervioso. Mientras esperaba, decidió alisar las sábanas de la cama. Fue entonces cuando sus dedos tocaron algo duro debajo del colchón. Al principio pensó que era el armazón de madera, pero al investigar más, sus manos encontraron objetos que no deberían estar ahí. Un revólver, pesado, bien mantenido, con las iniciales EM grabadas en la culata. Junto a él, un fajo de dinero más grueso que su muñeca y algo más que hizo que se le helara la sangre. Una lista de nombres escritos con tinta roja. Nombres que había escuchado en los periódicos, hombres que habían desaparecido o aparecido muertos en los últimos meses. ¿Buscabas algo en particular, querido? La voz de Esperanza desde la puerta lo hizo saltar. Estaba de pie en el umbral, ya no vestida con el elegante traje de novia, sino con pantalones de cuero y una camisa que revelaba músculos que una simple comerciante no debería tener. En su mano derecha sostenía otro revólver, apuntándolo directamente. Miguel levantó las manos lentamente, el corazón golpeándole las costillas como un animal enjaulado. Esperanza. ¿Qué es todo esto? Ella sonrió, pero ya no era la sonrisa dulce de la mujer que había conocido. Era la sonrisa de un depredador que había encontrado a su presa exactamente donde la quería. «Mi nombre real es Esperanza Villalobos», dijo, acercándose paso a paso. «Y tú, querido Miguel, acabas de convertirte en mi nueva coartada». Meuk. Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El nombre Esperanza Villalobos le resultaba familiar, pero no podía ubicarlo exactamente. Sin embargo, la forma en que ella sostenía el arma, con una naturalidad que hablaba de años de práctica, le decía todo lo que necesitaba saber. «No entiendo», murmuró, aunque una parte terrible de su mente ya estaba empezando a comprender. Esperanza se sentó en el borde de la cama, el revólver aún apuntándolo, pero con una casual relajación que era más aterradora que la agresión directa. «Por supuesto que no entiendes. Si hubieras entendido, no te habría elegido». Se levantó y caminó hacia la ventana, observando el patio donde los misteriosos invitados de la boda aún bebían y conversaban en voz baja. «¿Ves a esos hombres allá abajo? Son mi equipo. Y durante los próximos meses tú vas a ser mi esposo perfecto, el granjero honesto que me da respetabilidad mientras llevamos a cabo nuestros negocios». «¿Qué negocios?», preguntó Miguel, aunque temía la respuesta. Esperanza regresó y sacó un periódico de debajo de la almohada. La fotografía en primera plana mostraba a un hombre bien vestido con un agujero de bala en la frente. El titular decía: «Banquero asesinado en emboscada. Autoridades buscan pistas». «Ese es nuestro trabajo más reciente», dijo con orgullo que helaba la sangre. El señor Mendoza pensó que podía engañarnos en el reparto de las ganancias. Pensó mal. Miguel sintió que las piernas le temblaban. Eres una asesina, bandida, criminal». Esperanza se rió, un sonido que no tenía nada de la dulzura que había mostrado durante el cortejo. «Soy una empresaria, querido, solo que mi negocio requiere métodos más directos». Le mostró la lista de nombres que había encontrado. «Estos son nuestros próximos clientes. Hombres ricos que han cometido el error de cruzar a las personas equivocadas. Cada nombre representa una fortuna considerable». Miguel observó la lista con horror creciente. Reconocía algunos nombres: terratenientes poderosos, políticos locales, comerciantes prósperos. «No puedo ser parte de esto», susurró. «Me temo que ya eres parte de esto», replicó Esperanza, su voz endureciéndose. «El momento en que dijiste sí frente al altar, te convertiste en mi cómplice. A los ojos de la ley, eres mi esposo, compartes mi propiedad, mis ganancias y mis crímenes».
La habitación parecía girar a su alrededor, pero yo no sabía nada de esto. Y esa es exactamente la razón por la que te elegí, dijo Esperanza, acercándose hasta quedar a centímetros de su rostro. Necesitaba a alguien genuinamente inocente, alguien cuya sorpresa fuera real cuando las autoridades vinieran a investigar. Tu ignorancia es tu valor, Miguel. Le tocó la mejilla con una falsa ternura que lo hizo estremecerse. Verás, las autoridades están empezando a sospechar de una banda organizada. Necesitan buscar criminales, no matrimonios respetables. Un granjero pobre que se casa con una viuda próspera es la historia más común del mundo. Nadie sospechará de nosotros. Miguel se apartó de su toque. ¿Y si me niego? ¿Si voy a las autoridades? La risa de Esperanza llenó la habitación. Oh, querido, primero, ¿quién te va a creer? Eres un hombre sin educación, sin dinero, sin influencia. Yo soy una respetable viuda de negocios, con conexiones en toda la región. Se acercó a la ventana y señaló hacia el pueblo. Segundo, ¿ves esa iglesia donde nos casamos hoy? Mi hermano Joaquín es uno de mis hombres. Él sabe exactamente dónde vive tu hermana Carmen con sus 3 niños pequeños. Y mi primo Roberto señaló hacia otro punto. Él visitó a tu anciano padre ayer. ¡Qué hombre tan frágil!, ¿verdad? El mensaje era claro como un disparo. Miguel sintió que se desplomaba internamente. Carmen y los niños, su padre. Esperanza había investigado toda su familia antes de elegirlo. «Eres un monstruo», murmuró. «Soy una superviviente», corrigió Esperanza, «y ahora tú también lo serás si eres inteligente». Se dirigió hacia una cómoda y sacó varios documentos. «Mañana iremos al banco a agregar tu nombre a mis cuentas. Oficialmente serás mi socio en todos mis negocios legítimos. También firmarás algunos papeles que te convierten en copropietario de esta hacienda». Miguel la miró con confusión. «¿Por qué me harías copropietario si soy tu prisionero?» La sonrisa de Esperanza se volvió aún más siniestra. «Porque, querido esposo, si algo me llega a pasar, si las autoridades me capturan o si mis enemigos me encuentran, tú automáticamente heredarás toda mi fortuna, incluyendo las deudas de sangre que tengo con personas muy peligrosas». La comprensión golpeó a Miguel como un puñetazo. No era solo un cómplice involuntario, era un señuelo. Una póliza de seguro viviente que garantizaba su cooperación porque su propia supervivencia dependía de la de ella. «Bienvenido a la familia Villalobos», dijo Esperanza, guardando el arma. «Que tengas dulces sueños, esposo». Naladres Paxus. Miguel no durmió esa noche. Se quedó sentado en una silla junto a la ventana, observando cómo los hombres de Esperanza finalmente se marchaban al amanecer. Cada uno se despidió de ella con una familiaridad que hablaba de años de colaboración criminal. Cuando el último desapareció en el horizonte, Esperanza regresó a la habitación como si nada hubiera pasado. «Buenos días, querido», dijo alegremente, vistiéndose con un elegante vestido azul que la hacía parecer una respetable dama de sociedad. «Hoy tenemos mucho que hacer». Miguel la observó transformarse de una asesina despiadada a una perfecta esposa de negocios en cuestión de minutos. Era una actuación tan convincente que por un momento dudó de los eventos de la noche anterior. «¿Cómo puedes actuar como si esto fuera normal?», preguntó. «Porque lo es», respondió Esperanza, cepillándose el cabello frente al espejo. «Para mí, esto es completamente normal. He estado haciendo esto durante más de 10 años, Miguel. Empecé cuando tenía 18 años y un hombre mató a mi verdadero esposo por una deuda de juego». Se volteó hacia él y por un momento Miguel vio algo genuino en sus ojos. «¿Sabes lo que hacen las autoridades cuando una mujer joven se queda viuda y sin protección? Nada, absolutamente nada. Así que aprendí a protegerme yo misma. ¿Y eso justifica convertirte en asesina?» «Justifica convertirme en superviviente», replicó firmemente. «Cada hombre en mi lista merece morir, Miguel.
Son violadores, asesinos, ladrones que se esconden detrás de su dinero y posición social. Solo les doy lo que merecen. Miguel no supo qué responder. Una parte de él quería creerle. Quería encontrar alguna justificación moral en la pesadilla en la que había caído. Pero otra parte sabía que incluso si sus víctimas fueran culpables, eso no convertía a Esperanza en una heroína. «Vamos», dijo ella dirigiéndose hacia la puerta. «Tenemos una cita en el banco y después visitaremos al alcalde. Es hora de que conozcas tu nuevo papel en la sociedad». El viaje al pueblo fue surrealista. Esperanza saludaba a todos con una sonrisa encantadora. Preguntaba por las familias de los comerciantes. Incluso se detuvo a bendecir a un niño pequeño. Era la imagen perfecta de una benefactora local, y Miguel se dio cuenta de lo fácil que había sido para ella engañar a todo el mundo. En el banco, el gerente los recibió con obsequiosidad. «Señora Morales, perdón, señora Herrera», se corrigió con una sonrisa nerviosa. «¿En qué podemos servirle hoy?» «Queremos agregar a mi esposo como titular de mis cuentas», dijo Esperanza, tomando el brazo de Miguel con falso afecto. «Ya saben cómo son estas cosas en el matrimonio». El gerente, un hombre delgado con lentes que temblaban ligeramente, preparó los documentos con prisa inusual. Miguel notó cómo sus manos temblaban mientras escribía, y cuando Esperanza se acercó al mostrador, el hombre retrocedió instintivamente. «¿Todo en orden, señor Valdés?», preguntó Esperanza con dulzura que no llegaba a sus ojos. «Por supuesto, señora. Todo perfecto», respondió el gerente evitando su mirada. Mientras firmaba los papeles, Miguel leyó las cifras en las cuentas. Eran cantidades astronómicas, más dinero del que existía en todo el pueblo. ¿De dónde había salido tanto dinero? «Mi difunto esposo era muy previsor», murmuró Esperanza, como si leyera sus pensamientos. Después del banco, visitaron al alcalde, un hombre corpulento que recibió a Esperanza con una mezcla de respeto y miedo mal disimulado. Durante toda la conversación sobre negocios de importación, Miguel notó cómo el alcalde sudaba profusamente a pesar del clima fresco. «Esperanza siempre ha sido una gran benefactora de nuestro pueblo», dijo el alcalde secándose la frente. «Sus contribuciones han sido muy valiosas. Y seguirán siéndolo», respondió Esperanza, «siempre y cuando todos mantengamos nuestras relaciones cordiales». El mensaje implícito era claro. Miguel comenzó a entender que Esperanza no solo era una asesina, era el poder real detrás del pueblo entero. Todos la temían, pero también dependían de su dinero. De regreso a la hacienda, Miguel finalmente encontró el valor para hacer la pregunta que lo atormentaba. «¿Cuántas personas has matado?» Esperanza detuvo el carruaje y lo miró directamente a los ojos. «¿Realmente quieres saberlo?» «Sí, 43», dijo sin vacilar. 43 hombres que pensaron que podían aprovecharse de los débiles sin consecuencias. La cifra lo golpeó como un martillazo. 43 vidas humanas. «Dios mío, Dios no tiene nada que ver con esto», replicó Esperanza, reanudando la marcha. «Esto es justicia humana, la única que funciona cuando el sistema falla». Esa tarde, mientras Esperanza revisaba correspondencia en su oficina, Miguel exploró más la hacienda. En el sótano encontró algo que le confirmó sus peores temores: un arsenal completo de armas, cajas de municiones y, lo más perturbador de todo, efectos personales que claramente habían pertenecido a otras personas. Relojes, joyas, documentos, trofeos de las víctimas. «Veo que has encontrado mi colección», dijo la voz de Esperanza desde las escaleras. Miguel se volteó, sintiendo que había sido descubierto en algo prohibido. «¿Por qué guardas estas cosas?» «Cada objeto cuenta una historia», dijo Esperanza, bajando lentamente. «Me recuerdan por qué hago lo que hago». Tomó un reloj de oro y lo acarició suavemente. «Este pertenecía a don Fernando Ruiz. ¿Lo conocías? Violó a 3 niñas en su hacienda y las amenazó con matar a sus familias si hablaban».
Dejó el reloj y tomó una cadena de plata. Esta era de Rodrigo Sánchez, prestamista que cobraba deudas asesinando a familiares de sus deudores. Miguel sintió náuseas, pero también una confusión moral que lo perturbaba profundamente. ¿Cómo sabes que eran culpables? Porque las víctimas vienen a mí, respondió Esperanza. Cuando la justicia oficial falla, cuando los poderosos están protegidos por su dinero y posición, las víctimas buscan otros caminos. Yo soy ese camino. En ese momento, Miguel se dio cuenta de que su nueva esposa no solo era una asesina, era algo mucho más complejo y aterrador. Era un sistema de justicia alternativo, una fuerza que había llenado el vacío dejado por las autoridades corruptas. Y ahora él era parte de ese sistema, le gustara o no. Los siguientes días fueron una extraña rutina de normalidad superficial y terror subyacente. Esperanza se levantaba temprano, desayunaban juntos como cualquier matrimonio común, y luego ella se dedicaba a lo que llamaba correspondencia comercial. Miguel pronto descubrió que esa correspondencia incluía cartas de personas desesperadas pidiendo su ayuda para hacer justicia donde las autoridades habían fallado. «Mira esto», le dijo Esperanza una mañana, mostrándole una carta escrita con tinta temblorosa. María González de Puebla. Su hija de 14 años fue violada por el hijo del terrateniente local. Cuando fue a la policía, la amenazaron con quemar su casa si no se callaba. Miguel leyó la carta sintiendo una mezcla de horror y comprensión involuntaria. «¿Y qué vas a hacer?» «Vamos a hacer», corrigió Esperanza, «una visita a Puebla la próxima semana. Será tu primera misión como mi socio». «No puedo hacer eso», protestó Miguel. «No puedo matar a nadie». Esperanza lo miró con una expresión que era parte comprensión, parte impaciencia. «¿Crees que empecé matando? Mi primera misión fue hace 10 años. Solo tenía que distraer a un hombre, mientras mis socios se encargaban del resto. Gradualmente, uno aprende lo que es necesario». Esa tarde, Esperanza le enseñó a limpiar armas. Sus manos expertas desmontaron un revólver con movimientos fluidos mientras le explicaba cada parte. «La diferencia entre un asesino y un justiciero», le dijo, «es la preparación. Un asesino mata por pasión o lucro. Un justiciero mata después de investigar, planificar y estar absolutamente seguro de la culpabilidad». Miguel observó sus manos mientras trabajaban. Eran manos que habían quitado 43 vidas, pero también manos que lo habían acariciado con ternura fingida en su noche de bodas. La dualidad lo perturbaba profundamente. «¿Nunca has matado a alguien inocente por error?», preguntó. Esperanza se detuvo, y por primera vez Miguel vio genuina dolor en sus ojos. «Una vez, al principio, un hombre que pensé que había asesinado a su esposa por dinero del seguro. ¿Qué pasó? Descubrí después que ella había muerto de una enfermedad no diagnosticada, y él estaba usando el dinero del seguro para mantener a los padres enfermos de ella». La voz de Esperanza se volvió apenas un susurro. «Ese error me enseñó a ser mucho más cuidadosa con mis investigaciones». Miguel sintió algo que no esperaba. Lástima por su captor. «¿Cómo vives con eso?», recordando que ese error salvó a las 43 víctimas legítimas que vinieron después, respondió Esperanza, reanudando su trabajo en el arma. «Una vida inocente perdida por 43 culpables eliminados. Los números justifican la pérdida». Esa noche, Miguel no pudo dormir nuevamente. Salió al patio y encontró a Esperanza sentada bajo las estrellas, limpiando otro revólver. La luz de la luna la hacía parecer casi etereal, como un ángel de la muerte contemplando su próxima misión. «¿No duermes nunca?», le preguntó. «Los muertos no duermen fácilmente», respondió sin levantar la vista. «Cada persona que he matado visita mis sueños. Los culpables vienen a agradecerme por liberar al mundo de ellos. El inocente viene a reprocharme». Se volteó hacia él, y Miguel vio lágrimas en sus ojos por primera vez.
¿Sabes lo que es la carga más pesada de lo que hago? No es matar a los culpables, es tener que vivir sabiendo que soy la única cosa que se interpone entre las víctimas inocentes y sus predadores. Miguel se sentó a su lado, sintiendo una conexión inesperada con esta mujer que había destruido su vida. ¿No podría simplemente parar? Tenemos suficiente dinero para vivir cómodamente sin hacer esto. Esperanza le mostró un fajo de cartas. ¿Ves esto? Son 73 peticiones de ayuda que llegaron solo esta semana. 73 familias que han perdido la fe en la justicia oficial y recurren a mí como último recurso. Abrió una carta al azar. Escucha esto. Estimada señora Villalobos, mi hijo de 8 años fue secuestrado por un comerciante de niños. Las autoridades dicen que no pueden hacer nada porque el hombre tiene conexiones políticas. Por favor, ayúdeme. Es lo único que me queda en este mundo. Miguel sintió que algo se rompía dentro de él. ¿Cómo puedes leer eso y no hacer algo? Exactamente, dijo Esperanza guardando la carta. ¿Cómo puedo leer eso y simplemente retirarme a una vida cómoda? Estas personas no tienen a nadie más. Miguel comenzó a entender el dilema moral en el que Esperanza vivía. No era simplemente una criminal, era una persona que había asumido una responsabilidad terrible porque nadie más la tomaría. Pero hay límites, insistió Miguel. Tiene que haber otra manera. Si la hubiera, ¿crees que no la habría encontrado en 10 años? Replicó Esperanza. He tratado de trabajar dentro del sistema. He sobornado jueces, he amenazado políticos, he intentado reformar desde adentro, pero el sistema está demasiado podrido, demasiado corrupto. Se levantó y caminó hacia el borde del patio, observando las colinas oscuras. La única diferencia que he podido hacer es eliminando a los predadores uno por uno. Es brutal, es ilegal, pero es efectivo. Miguel se acercó a ella. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Cuál es mi papel en todo esto? Esperanza se volteó y en sus ojos Miguel vio algo que no había visto antes. Esperanza genuina. Tú podrías ser mi conciencia, dijo suavemente. La persona que me ayuda a mantener la línea entre justicia y venganza. ¿Cómo puedo ser tu conciencia si me obligaste a estar aquí? No, porque a pesar de todo, dijo Esperanza, tocando su mejilla con una gentileza que esta vez parecía real, sigues siendo la única persona que me ha cuestionado mis métodos sin juzgar mis motivaciones. Miguel sintió que estaba parado al borde de un precipicio moral. Podía saltar hacia la complicidad completa o encontrar alguna manera de influenciar este sistema de justicia brutal desde adentro. En ese momento no sabía cuál opción sería peor para su alma. La primera misión llegó 3 días después en forma de un joven mensajero que entregó una carta urgente. Esperanza la leyó en silencio y Miguel vio cómo su expresión se endurecía progresivamente. ¿Qué dice?, preguntó. Esperanza le entregó la carta. Lee tú mismo. La carta estaba escrita con letra desesperada. Señora Villalobos, por favor, venga rápido. Don Aurelio Mendoza secuestró a mi hija de 15 años hace 3 días. Dice que la liberará cuando yo le entregue todas mis tierras, pero sé que la matará de todas formas, porque ella vio cómo asesinó a mi esposo. Las autoridades dicen que no hay evidencia. Partiré a buscarlo yo mismo al amanecer, pero sé que no regresaré vivo. Si algo me pasa, por favor, vengue a mi familia. Roberto Sandoval, San Miguel de Allende. Miguel sintió que se le helaba la sangre. ¿Cuándo fue escrita esta carta? Hace 5 días, respondió Esperanza, ya moviéndose hacia la casa para prepararse. Lo que significa que Roberto Sandoval probablemente ya está muerto. 1 hora después, estaban en el carruaje, viajando hacia San Miguel de Allende con un arsenal oculto bajo asientos que parecían normales. Miguel nunca había visto a Esperanza moverse con tanta urgencia y determinación. ¿Conoces a este Aurelio Mendoza?, preguntó durante el viaje. De reputación.
respondió Esperanza, revisando sus armas. Es un terrateniente que ha expandido sus propiedades mediante intimidación y asesinato durante los últimos 5 años. Las autoridades locales están en su nómina. ¿Y la niña? Si tenemos suerte, aún está viva, dijo Esperanza con una voz que no prometía misericordia. Mendoza tiene la costumbre de mantener a sus víctimas vivas durante una semana antes de deshacerse de ellas. Le gusta jugar con ellas. El viaje duró toda la noche. Cuando llegaron a San Miguel de Allende al amanecer, encontraron un pueblo en luto. Roberto Sandoval había sido encontrado muerto en el camino hacia la hacienda de Mendoza, aparentemente asesinado por bandidos. «Qué conveniente», murmuró Esperanza. Los bandidos que trabajan para Mendoza, sin duda, se dirigieron directamente a la casa de los Sandoval, donde encontraron a una mujer mayor llorando rodeada de vecinos que susurraban condolencias inútiles. Cuando Esperanza se presentó, la mujer la abrazó como si fuera su salvación. «Usted es mi única esperanza», lloró la mujer. «Mi Roberto murió tratando de salvar a nuestra Isabella, y ahora ese demonio la tiene, y yo no puedo hacer nada». Esperanza tomó las manos de la mujer entre las suyas. «Cuénteme todo lo que sepa sobre la hacienda de Mendoza. Cada detalle podría salvar la vida de su nieta». Durante las siguientes horas, Esperanza reunió información con la eficiencia de un general preparando una batalla. Habló con comerciantes que habían visitado la hacienda, con trabajadores que habían escapado del empleo de Mendoza, incluso con prostitutas que habían sido llevadas allí para entretenimiento. El cuadro que emergió era el de un hombre que se consideraba intocable, rodeado de pistoleros y protegido por la corrupción oficial. Su hacienda era una fortaleza donde las leyes no existían. «¿Cuántos hombres tiene?», preguntó Miguel mientras Esperanza dibujaba un mapa de la propiedad. 12 pistoleros profesionales, más varios trabajadores que están armados», respondió Esperanza. «Pero la mayoría son cobardes, que solo sirven para intimidar campesinos. Cuando vean resistencia real, la mitad huirá. Y la otra mitad». Esperanza lo miró directamente. «Por eso estás aquí, Miguel, para asegurarme de que no me convierta en una asesina indiscriminada en el calor de la batalla». Esa tarde visitaron la hacienda disfrazados como comerciantes interesados en vender productos. Miguel se sorprendió de lo natural que resultaba la actuación de Esperanza. Era completamente convincente como una respetable mujer de negocios. Aurelio Mendoza era exactamente lo que Miguel había esperado. Un hombre corpulento de mediana edad, con ojos que habían visto demasiada violencia y no sentían remordimiento por ella. Cuando miró a Esperanza, Miguel vio algo que lo hizo hervir por dentro. Lujuria depredadora. «Una mujer tan hermosa en el negocio», dijo Mendoza tomando la mano de Esperanza más tiempo del apropiado. «Debe ser muy persuasiva con sus clientes». «Tengo mis métodos», respondió Esperanza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Durante el recorrido de la propiedad, Miguel notó todo lo que Esperanza le había enseñado a observar: posiciones de guardias, rutas de escape, ubicación de armas. También notó algo más. En una ventana del segundo piso, una figura pequeña apareció brevemente antes de ser arrastrada hacia atrás. Isabela Sandoval estaba viva. Esa noche, acampados a varios kilómetros de la hacienda, Esperanza finalizó su plan. Era complejo pero elegante. Una distracción frontal mientras ella se infiltraba por la parte trasera para rescatar a la niña. «¿Cuál es mi papel exactamente?», preguntó Miguel. «Vas a crear la distracción», respondió Esperanza. «Vas a presentarte como el esposo de la comerciante que visitó hoy, buscándome porque desaparecí. Mientras todos se concentran en ti, yo entraré por el establo». Miguel sintió que el pánico se apoderaba de él. «¿Y si me reconocen? ¿Y si me matan antes de que puedas rescatar a la niña?». Esperanza se acercó y puso sus manos en sus hombros. «Miguel, necesito que entiendas algo. Esta niña va a morir si no actuamos esta noche.
Mendoza nunca ha liberado a una víctima viva. Nunca. Pero yo no sé cómo hacer esto. No soy un pistolero, no soy un criminal. «Eres un hombre bueno que está tratando de salvar a una niña inocente», dijo Esperanza firmemente. «Eso es lo único que necesitas ser». Le entregó un revólver, y Miguel sintió el peso frío del metal en su mano. «¿Puedes dispararle a un hombre que está tratando de asesinar a una niña de 15 años? Miguel pensó en Isabela Sandoval, en su abuela llorando, en Roberto Sandoval muriendo solo en el camino, tratando de salvar a su hija. Pensó en todas las cartas desesperadas que había visto, en todas las víctimas que dependían de la justicia brutal de Esperanza, porque no tenían otra opción. «Sí», dijo finalmente, «creo que puedo». Esperanza sonrió, y por primera vez desde su noche de bodas, la sonrisa parecía genuinamente orgullosa de él. «Entonces vámonos a salvar a esa niña», dijo. Diu. La hacienda de Mendoza se alzaba como una fortaleza siniestra bajo la luna llena. Miguel se acercó por el camino principal montado en un caballo, tratando de controlar los temblores que amenazaban con traicionar su nerviosismo. En su mente repetía las instrucciones de Esperanza: actuar desesperado pero no agresivo, mantener la atención de todos el mayor tiempo posible y, sobre todo, no intentar ser un héroe. Los guardias lo detuvieron en la entrada principal, como era esperado. «¿Qué quiere?», gruñó uno de ellos, un hombre delgado con cicatrices que hablaban de muchas peleas. «Busco a mi esposa», dijo Miguel, permitiendo que la desesperación real se filtrara en su voz. «Vino a hacer negocios con don Aurelio hoy, pero no ha regresado. Estoy muy preocupado». Los guardias intercambiaron miradas. Claramente la visita de Esperanza había sido reportada, pero su desaparición era una complicación inesperada. «Espere aquí», dijo uno de ellos, dirigiéndose hacia la casa principal. Miguel aprovechó la espera para observar. Contó al menos 8 guardias visibles, todos armados pero relajados. La mayoría había estado bebiendo, lo cual era ventajoso. También notó que las ventanas del segundo piso estaban iluminadas, una señal de que Mendoza estaba despierto. El guardia regresó acompañado por otros 2 hombres. «Don Aurelio lo verá», anunció, «pero tendrá que dejar las armas aquí». Miguel entregó el revólver visible que llevaba en el cinturón, pero mantuvo la pistola pequeña que Esperanza había escondido en su bota. Mientras lo escoltaban hacia la casa, calculó que Esperanza había tenido suficiente tiempo para llegar al establo trasero. El interior de la hacienda era opulento, pero tenía un aire siniestro que no podía disimular toda la decoración costosa. Retratos de hombres severos observaban desde las paredes, y Miguel se preguntó cuántos de ellos habían sido víctimas de violencia similar. Aurelio Mendoza lo recibió en una sala de estar lujosa, vestido con una bata de seda y sosteniendo una copa de brandy. Su aspecto relajado contrastaba con la tensión que Miguel había esperado encontrar. «Así que usted es el esposo de la hermosa comerciante», dijo Mendoza con una sonrisa que no inspiraba confianza. «Debe disculpar mi confusión, pero su esposa se marchó esta tarde después de nuestra reunión. ¿No regresó a casa?» Miguel fingió confusión y creciente alarma. «No, señor. Su carruaje nunca llegó. Pensé que tal vez…» Dejó la frase inconclusa, como si una posibilidad terrible acabara de ocurrírsele. «¿Qué pensó?», preguntó Mendoza, claramente disfrutando del drama. «Bandidos en el camino», murmuró Miguel. «Ha habido tantos ataques últimamente». Mendoza se rió, un sonido que hizo que la piel de Miguel se erizara. «Oh, sí. Los caminos pueden ser muy peligrosos para los viajeros, inadvertidos». La implicación era clara. Mendoza sabía exactamente qué le había pasado a los viajeros desaparecidos en la zona. ¿Podría enviar a algunos de sus hombres a buscarla?, pidió Miguel, inyectando súplica genuina en su voz. «Pagaré lo que sea necesario». «Por supuesto», dijo Mendoza, pero sus ojos brillaban con algo que no tenía nada que ver con ayudar. «Aunque me temo que tendrá que esperar hasta el amanecer».
Los caminos son demasiado peligrosos de noche, incluso para mis hombres. Miguel entendió que estaba siendo mantenido allí deliberadamente. Mendoza sospechaba algo, o simplemente disfrutaba prolongando la agonía de un hombre que creía que había perdido a su esposa. Mientras tanto, continuó Mendoza sirviendo otra copa de brandy, puede quedarse como mi huésped. Tengo habitaciones muy cómodas. En ese momento se escuchó un grito desde el piso superior. Un grito femenino, cortado abruptamente. Miguel se puso de pie instintivamente. ¿Qué fue eso? Nada de lo que deba preocuparse, dijo Mendoza. Pero Miguel notó cómo su mano se movía sutilmente hacia el arma que llevaba bajo la bata. Una de las sirvientas probablemente vio una rata. Otro grito, esta vez claramente de pánico y dolor. Esa no sonó como una sirvienta, dijo Miguel, permitiendo que apareciera sospecha en su voz. Mendoza se levantó lentamente, y Miguel vio que el hombre había decidido que ya no valía la pena mantener la charada. Tiene razón, no es una sirvienta. En un movimiento fluido, Mendoza sacó su arma y apuntó directamente a Miguel. Es una pequeña zorra que vio cosas que no debería haber visto. Y usted, mi estimado huésped, es exactamente lo que pensé que era desde el momento en que lo vi. Miguel alzó las manos, pero su mente trabajaba rápidamente. Los gritos significaban que Esperanza había encontrado a Isabela, pero también que habían sido descubiertas. El plan se había complicado. No sé de qué está hablando, dijo Miguel. ¿En serio? Mendoza se acercó manteniendo el arma apuntada. Su hermosa esposa comerciante ¿no le dijo que es la famosa Esperanza Villalobos? ¿La asesina más buscada de la región? Miguel fingió shock. Eso es imposible. Mi esposa es... Su esposa es una perra asesina, interrumpió Mendoza, y usted es su cómplice estúpido que vino aquí a distraerme mientras ella intentaba robar mi propiedad. ¿Su propiedad?, preguntó Miguel, sintiendo genuina indignación. ¿Se refiere a Isabela Sandoval? ¿Una niña de 15 años es su propiedad? Mendoza se rió. Todo en esta región es mi propiedad, incluyendo las vidas y muertes de todos los que viven aquí. Se escucharon disparos desde el piso superior, seguidos de gritos masculinos de dolor y alarma. Parece que su esposa está causando problemas, dijo Mendoza, pero Miguel notó nerviosismo en su voz por primera vez. No importa. Cuando termine con usted, subiré a terminar con ella. Miguel sabía que este era el momento. Esperanza estaba arriba luchando contra quién sabe cuántos hombres. Isabela Sandoval dependía de ellos para sobrevivir, y él era la única cosa que se interponía entre Mendoza y el piso superior. ¿Sabe qué es lo gracioso?, dijo Miguel, forzando una sonrisa. ¿Qué?, preguntó Mendoza, confundido por el cambio de tono. Que usted nunca preguntó si yo también estaba armado. Miguel se arrojó hacia un lado, al mismo tiempo que sacaba la pistola de su bota. El disparo de Mendoza pasó donde había estado su cabeza un segundo antes, astillando la madera de la silla detrás de él. Miguel no era un pistolero experto, pero la distancia era corta y su motivación era pura. Su disparo alcanzó a Mendoza en el hombro, haciéndolo girar y caer contra una mesa llena de cristales. Mendoza gritó de dolor y rabia, pero mantuvo su arma. Miguel rodó detrás de un sofá mientras otra bala pasaba silbando sobre su cabeza. ¡Maldito seas!, rugió Mendoza. «Te voy a matar lentamente». Miguel escuchó pasos corriendo hacia la sala. Los otros guardias habían oído los disparos y venían a investigar. En segundos estaría superado en número y sin escapatoria. Pero también escuchó otra cosa. Más disparos desde arriba y una voz femenina gritando órdenes en un tono que no admitía desobediencia. Esperanza estaba viva, estaba peleando y necesitaba que él mantuviera a Mendoza ocupado un poco más. Miguel respiró hondo, pensó en Isabela Sandoval y su abuela llorando y se preparó para el combate más importante de su vida. Indomism,
Tulil. Los siguientes minutos fueron una mezcla caótica de disparos, gritos y supervivencia pura. Miguel se movía de cobertura en cobertura mientras Mendoza y dos de sus guardias intentaban rodearlo. La habitación se llenó de humo de pólvora y astillas de madera, mientras las balas destrozaban muebles costosos. Miguel nunca había estado en un tiroteo real, pero descubrió que el miedo y la desesperación podían compensar la falta de experiencia. Cada vez que veía una oportunidad, disparaba, no necesariamente para matar, sino para mantener a sus atacantes a distancia. ¡Es solo uno!, gritó Mendoza a sus hombres, presionando un pañuelo contra su hombro herido. ¡Mátenlo de una vez! Pero los guardias se movían con cautela. Habían esperado enfrentarse a un granjero aterrorizado, no a alguien que disparaba de vuelta con determinación letal. Desde arriba llegaban los sonidos de una batalla más intensa. Esperanza estaba claramente enfrentándose a múltiples oponentes, y Miguel rezó para que pudiera manejar la situación mejor que él. Su oportunidad llegó cuando uno de los guardias se movió demasiado agresivamente, exponiéndose mientras intentaba flanquearlo. Miguel disparó instintivamente y vio al hombre caer, agarrándose la pierna y maldiciendo. «¡Roberto, cúbreme!», gritó el guardia restante, avanzando hacia la posición de Miguel. Pero Roberto estaba demasiado ocupado sangrando y gimiendo para ser de mucha ayuda. Miguel se dio cuenta de que tenía una ventaja temporal. Un solo oponente móvil y Mendoza herido. Era ahora o nunca. Se levantó de su cobertura y corrió directamente hacia Mendoza, disparando mientras se movía. La táctica era suicida, pero funcional. Mendoza se vio obligado a retroceder en lugar de apuntar cuidadosamente. El choque final fue brutal y personal. Miguel se estrelló contra Mendoza y ambos hombres rodaron por el suelo, luchando por el control de las armas. Mendoza era más grande, pero estaba herido, y Miguel tenía la ventaja de la desesperación absoluta. «¡Vas a morir por esto!», jadeó Mendoza, tratando de apuntar su revólver hacia la cabeza de Miguel. «No», dijo Miguel, usando ambas manos para controlar el arma de Mendoza. «Usted va a morir por lo que le hizo a esa niña». La lucha duró eternos segundos. Miguel sintió que los músculos le ardían por el esfuerzo, pero finalmente logró voltear el arma hacia Mendoza. El disparo fue ensordecedor a esa distancia. Aurelio Mendoza murió con los ojos abiertos, mirando el techo con una expresión de sorpresa, como si no pudiera creer que alguien hubiera tenido finalmente el valor de matarlo. Miguel se levantó tembloroso, cubierto de sangre que esperaba que fuera en su mayoría de Mendoza. El guardia restante había huido, dejando a su compañero herido, gimiendo en el suelo. Los sonidos de combate desde arriba habían cesado. «¡Esperanza!», gritó Miguel hacia las escaleras. La respuesta llegó en forma de pasos bajando rápidamente. Esperanza apareció, llevando en brazos a una niña delgada, con el vestido desgarrado y lágrimas en los ojos. Ambas estaban vivas, aunque Esperanza tenía un corte en la mejilla y sangre en la manga. «¿Isabela?», le preguntó Miguel, acercándose cuidadosamente para no asustar más a la niña. La niña asintió débilmente, aferrándose a Esperanza como si fuera su salvación. «Está bien», murmuró Esperanza, acariciando el cabello de Isabela. «Ya pasó. Nadie va a lastimarte más». Miguel observó la escena con emociones contradictorias. Habían salvado a una niña inocente, pero lo habían hecho mediante violencia y asesinato. Se había convertido oficialmente en un asesino, aunque fuera en defensa propia y de otros. «¿Los otros guardias?», preguntó. «Algunos muertos. Otros huyeron cuando vieron que Mendoza había caído», respondió Esperanza. «Los cobardes siempre huyen cuando su líder ya no puede protegerlos». Esperanza miró el cuerpo de Mendoza y luego a Miguel. «¿Cómo te sientes?». Miguel consideró la pregunta seriamente. Había matado a un hombre. Había participado en un tiroteo. Había cruzado una línea que nunca pensó que cruzaría. «Extrañamente, bien», admitió finalmente.
Sé que debería sentirme culpable, pero cuando miro a Isabela, cuando pienso en lo que este hombre le había hecho, esa es la diferencia entre matar y hacer justicia, dijo Esperanza suavemente. La culpa viene cuando matas al inocente. La paz viene cuando proteges al inocente. Ayudaron a Isabela a subir al carruaje, envolviéndola en mantas y tratando de calmar sus temblores. La niña había estado cautiva durante una semana y los traumas tardarían mucho en sanar, pero estaba viva. Mientras se alejaban de la hacienda, Miguel vio humo alzándose detrás de ellos. Esperanza había incendiado el lugar antes de partir. ¿Era necesario quemar todo?, preguntó. Esa casa era un monumento al mal, respondió Esperanza. ¿Cuántas otras niñas como Isabela sufrieron allí? Algunas cosas necesitan ser borradas completamente. El viaje de regreso a San Miguel de Allende fue silencioso. Isabela se durmió exhausta entre ellos y Miguel tuvo tiempo para procesar lo que había sucedido. Había cruzado la línea. Ya no era un granjero inocente forzado a la complicidad. Era un participante activo en el sistema de justicia brutal de Esperanza. Y lo más perturbador de todo era que no se sentía mal por ello. Cuando entregaron a Isabela a su abuela, la mujer lloró de alegría y gratitud. Besó las manos de Esperanza y de Miguel, llamándolos ángeles enviados por Dios. Mi nieta está viva gracias a ustedes, lloró. No sé cómo pagarles. No necesita pagarnos, dijo Esperanza. Solo cuide de Isabela y ayúdela a sanar. Mientras se alejaban del pueblo, Miguel finalmente hizo la pregunta que lo había atormentado durante todo el viaje. ¿Esto se vuelve más fácil? Esperanza consideró la pregunta durante largo tiempo antes de responder. No, dijo finalmente. Cada vez que matas, una parte de tu alma muere con tu víctima. Pero cada vez que salvas a un inocente, una parte diferente de tu alma renace. Miguel miró hacia atrás, hacia el pueblo donde Isabela Sandoval estaba a salvo con su abuela, y pensó que tal vez podría vivir con esa ecuación. Tal vez. Marisen. El regreso a la hacienda marcó un punto de no retorno en la relación entre Miguel y Esperanza. Ya no era simplemente su prisionero o cómplice involuntario. Se había convertido en su socio en el sentido más real y terrible de la palabra. Esa noche, mientras cenaban en un silencio contemplativo, Esperanza finalmente habló sobre lo que ambos estaban pensando. «Puedes irte si quieres», dijo sin levantar la vista de su plato. «Has cumplido tu parte. Demostraste que puedes hacer lo necesario para salvar a una inocente. Ya no te necesito aquí por obligación». Miguel dejó de comer, sorprendido por la oferta. «¿Hablas en serio?» «Completamente», respondió Esperanza, mirándolo directamente. «Te daré suficiente dinero para empezar una nueva vida en cualquier lugar que elijas. Tu familia estará segura, mis hombres se asegurarán de que nadie los moleste nunca». La oferta era tentadora, casi abrumadoramente tentadora. Podría regresar a su vida simple, olvidar todo sobre pistolas y tiroteos, volver a ser el granjero honesto que había sido antes de conocer a Esperanza Villalobos. Pero mientras consideraba la posibilidad, su mente se llenó de imágenes. Isabela Sandoval, abrazando a su abuela, las 73 cartas de súplica en el escritorio de Esperanza, los ojos desesperados de todas las víctimas que habían perdido fe en la justicia oficial. «¿Y qué pasará con toda esa gente?», preguntó, señalando hacia la oficina donde las cartas esperaban respuesta. «Seguiré haciendo lo que he hecho durante 10 años», respondió Esperanza. «Sola». «Dom, pero ¿no dijiste que yo podría ser tu conciencia? ¿La persona que te ayuda a mantener la línea entre justicia y venganza?» Esperanza sonrió tristemente. «Eso fue antes de saber si serías capaz de cruzar la línea cuando fuera necesario. Ahora que lo sé, entiendo que tienes una elección real que hacer». Miguel se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana, observando las colinas bajo la luz de la luna. Durante 35 años había vivido una vida simple y predecible.
Trabajaba su tierra, sobrevivía día a día, no molestaba a nadie y nadie lo molestaba a él. Pero esa vida simple había existido en un mundo donde niñas como Isabela eran secuestradas y torturadas, donde familias como los Sandoval eran destruidas por hombres poderosos que creían estar por encima de la ley. ¿Cuántas personas como Mendoza existen en la región?, preguntó sin voltearse. Demasiadas, respondió Esperanza, y cada vez que eliminamos a uno, parece que aparecen dos más. ¿Entonces nunca termina? ¿Nunca llega el punto donde puedes decir que el trabajo está hecho? El mal nunca descansa, dijo Esperanza, uniéndose a él en la ventana. ¿Por qué debería descansar la justicia? Miguel pensó en su padre anciano, en su hermana Carmen y sus hijos. Pensó en la vida pacífica que podría tener, en los años tranquilos que podría disfrutar si simplemente se alejaba de todo esto. Pero también pensó en la sensación que había experimentado cuando Isabela estaba a salvo, cuando su abuela lloraba de gratitud, cuando supo que habían salvado a una vida inocente de una muerte terrible. «Tengo una condición», dijo finalmente. Esperanza alzó una ceja. «¿Cuál?» «Quiero establecer reglas claras, líneas que no cruzaremos, sin importar las circunstancias». «¿Qué tipo de reglas?» Miguel se volteó para enfrentarla directamente. Primera regla. Solo atacamos a personas que hemos investigado completamente y de las cuales tenemos evidencia indisputable de crímenes graves. Esa ya es mi política, asintió Esperanza. Segunda regla. Siempre intentamos opciones no letales primero. Solo matamos cuando no hay absolutamente ninguna otra forma de detener el mal. Esperanza frunció el ceño. Eso podría limitar nuestra efectividad o podría prevenir que nos convirtamos en los monstruos que combatimos, interrumpió Miguel. Tercera regla, nunca bajo ninguna circunstancia lastimamos a inocentes. Si hay riesgo de dañar a personas inocentes, cancelamos la misión. ¿Y la cuarta regla?, preguntó Esperanza, claramente intrigada por la estructura que Miguel estaba creando. Llevamos registros detallados de cada caso, documentamos las investigaciones, las decisiones, las acciones. Si algún día llegamos demasiado lejos, queremos poder mirar hacia atrás y ver exactamente dónde perdimos el rumbo. Esperanza consideró las reglas durante largos minutos. ¿Y si estas reglas resultan imposibles de mantener? Si nos enfrentamos a situaciones donde la moral perfecta significaría permitir que continúe un gran mal. Entonces tendremos que ser más inteligentes que eso, respondió Miguel. Tendremos que encontrar terceras opciones que nadie más ha considerado. Hay una quinta regla que deberías considerar, dijo Esperanza suavemente. ¿Cuál? Si alguno de nosotros comienza a disfrutar demasiado la violencia, si comenzamos a buscar excusas para matar en lugar de buscar formas de evitarlo, el otro tiene la obligación de intervenir, incluso si eso significa terminar la sociedad. Miguel asintió solemnemente. Acepto esa regla. Esperanza extendió su mano. Entonces somos socios oficiales en este negocio terrible pero necesario. Miguel miró la mano extendida, sabiendo que estrecharla significaría abandonar para siempre cualquier pretensión de inocencia. Significaría aceptar una vida de violencia justificada, de decisiones imposibles, de cargar con la sangre de otros hombres. Pero también significaría salvar vidas como la de Isabela. Significaría ofrecer esperanza a las víctimas desesperadas, significaría ser la última línea de defensa entre los predadores y los inocentes. Estrechó la mano de Esperanza. «Somos socios», dijo. Y en ese momento Miguel Herrera, el granjero pobre que solo había querido una vida mejor, murió para siempre. En su lugar nació alguien nuevo, Miguel Villalobos, justiciero de los desesperados. Esa noche durmieron en la misma cama por primera vez desde su noche de bodas. No como esposos, sino como soldados en la misma guerra terrible y necesaria. Y por primera vez en semanas, ambos durmieron profundamente.
Dona Ketty Mekin. Las semanas siguientes establecieron una rutina que era parte investigación criminal, parte planificación militar y parte consulta psicológica. Miguel descubrió que tenía un talento natural para organizar información y conectar patrones que Esperanza, con toda su experiencia, a veces pasaba por alto. «Mira esto», dijo Miguel una mañana, extendiendo un mapa de la región cubierto de alfileres de diferentes colores. «Los puntos rojos son los criminales que hemos eliminado en los últimos 2 años. Los azules son los reportes de nuevos crímenes similares». Esperanza estudió el mapa con creciente interés. «¿Qué patrón ves?» «Los crímenes no están disminuyendo en las áreas donde hemos actuado. Están migrando», señaló Miguel. «Es como si existiera una red de comunicación entre estos hombres, advirtiéndose mutuamente sobre las zonas peligrosas». «¿Sugieres que están organizados?» «Más que eso», dijo Miguel, sacando un cuaderno lleno de notas. «Creo que hay alguien coordinándolos. Alguien que reemplaza sistemáticamente a los hombres que eliminamos». Esperanza se sentó lentamente procesando las implicaciones. «Si tienes razón, significaría que no estamos combatiendo criminales individuales. Estamos combatiendo una organización. Una organización que ha estado usando nuestros ataques para identificar y eliminar a sus miembros más débiles», añadió Miguel. «Hemos estado involuntariamente ayudándolos a fortalecerse». La revelación era devastadora. Durante años, Esperanza había creído que estaba desmantelando una red criminal, cuando en realidad podría haber estado ayudándola a evolucionar hacia algo más peligroso. «¿Tienes alguna teoría sobre quién podría estar detrás de esto?», preguntó Esperanza, su voz tensa. Miguel señaló hacia un punto específico en el mapa. «Todas las rutas de migración criminal parecen evitar cuidadosamente esta área. Es una zona próspera, con varios terratenientes poderosos, pero nunca hemos recibido una sola queja sobre crímenes allí. ¿Y eso te parece sospechoso? ¿No te parece extraño que una zona rica, llena de víctimas potenciales, sea completamente ignorada por los criminales?» Esperanza estudió el área que Miguel había marcado. «Santa María de los Remedios», murmuró. «Conozco esa zona. Está controlada por la familia Guerrero». «¿Los conoces?» «De reputación. Don Patricio Guerrero es considerado uno de los hombres más respetados de la región. Filántropo, benefactor de la iglesia, mentor de jóvenes emprendedores. ¿Demasiado perfecto para ser real?», sugirió Miguel. Esperanza asintió lentamente. «Tal vez es hora de que hagamos una investigación más profunda sobre la familia Guerrero». Los siguientes días los dedicaron a recopilar información sobre los Guerrero. Lo que encontraron fue efectivamente el perfil de una familia ejemplar, generosos con los pobres, justos con sus empleados, respetados por las autoridades eclesiásticas y civiles. Pero Miguel encontró algunas inconsistencias inquietantes. «¿Sabes cuántos jóvenes emprendedores ha mentoreado don Patricio en los últimos 5 años?» preguntó una tarde. «¿Cuántos?» «14. Y de esos 14, 7 han sido encontrados muertos en accidentes después de establecer negocios exitosos en territorios que anteriormente habían sido problemáticos para los criminales». Esperanza alzó la vista de los documentos que estaba revisando. «¿Estás sugiriendo que don Patricio entrena a jóvenes para que establezcan operaciones legítimas como fachadas para actividades criminales y luego los elimina para mantener el secreto?» «Es una teoría», dijo Miguel. «Una teoría que explicaría por qué los criminales evitan su territorio. No es porque no estén organizados allí, sino porque toda la organización está centralizada allí». Esa noche, Esperanza tomó una decisión que cambiaría el curso de sus operaciones. «Vamos a infiltrarnos directamente en la organización Guerrero», anunció. Miguel la miró con alarma. «¿Cómo? Si nuestras sospechas son correctas, don Patricio probablemente sabe quiénes somos. Sería suicida presentarnos directamente». «No directamente», sonrió Esperanza.
Indirectamente, a través de alguien en quien él confíe completamente. ¿Quién? Su hijo, dijo Esperanza sacando una fotografía de un periódico. Eduardo Guerrero, 28 años, recién graduado de la universidad en la Ciudad de México, supuestamente interesado en reformas sociales. Miguel estudió la fotografía. Eduardo Guerrero era un joven apuesto con ojos que sugerían inteligencia y ambición. ¿Qué sabes sobre él? Muy poco, pero eso podría ser ventajoso, respondió Esperanza. Si es inocente de los crímenes de su padre, podríamos convertirlo en nuestro aliado. Si es cómplice, podríamos usarlo para acceder al núcleo de la organización. ¿Y si simplemente nos mata antes de que podamos hacer cualquiera de las dos cosas? Esperanza sonrió con esa expresión que Miguel había aprendido a reconocer como su sonrisa más peligrosa. Entonces tendremos que asegurarnos de que no tenga la oportunidad. Al día siguiente, comenzaron a planificar la operación más compleja y peligrosa que habían intentado jamás. No se trataba simplemente de eliminar a un criminal individual. Se trataba de infiltrar y potencialmente desmantelar toda una red criminal que había estado operando durante años bajo la apariencia de respetabilidad social. ¿Estás segura de que estamos listos para algo de esta magnitud?, preguntó Miguel mientras revisaban los planos iniciales. ¿Alguna vez estamos realmente listos para hacer lo correcto?, respondió Esperanza. A veces solo tenemos que confiar en que nuestras motivaciones justificarán nuestros métodos. Miguel asintió, pero una parte de él se preguntaba si finalmente habían encontrado al enemigo que sería demasiado poderoso para su particular marca de justicia. Solo había una forma de averiguarlo. La oportunidad llegó de manera inesperada 3 días después, en forma de una invitación elegante entregada por un mensajero bien vestido. Don Patricio Guerrero solicita el honor de la presencia de los señores Herrera en su hacienda para celebrar el regreso de su hijo Eduardo de la universidad, leyó Esperanza en voz alta. ¿Será posible que haya descubierto nuestra identidad? Miguel estudió la invitación, notando la calidad del papel y la elegancia de la caligrafía. ¿O es una trampa elaborada, o genuinamente no sabe quiénes somos y simplemente está invitando a todos los matrimonios respetables de la región? ¿Cuál crees que es más probable? Honestamente, no lo sé, admitió Miguel. Pero es la oportunidad perfecta para reconocimiento inicial. Podemos observar la dinámica familiar, evaluar las defensas de la propiedad y tal vez hablar con Eduardo directamente. Esperanza asintió. Si vamos, tendremos que estar preparados para cualquier cosa. Podríamos estar entrando a una fiesta social inocente o podríamos estar caminando directamente hacia una trampa mortal. La fiesta estaba programada para el sábado siguiente. Esperanza pasó los días intermedios, creando una identidad más sólida para sus personas como matrimonio respetable, incluyendo documentos comerciales falsos que establecían a Miguel como un comerciante próspero de ganado. ¿Por qué ganado?, preguntó Miguel mientras memorizaba los detalles de su supuesta ocupación. Porque los comerciantes de ganado viajan mucho. Conocen gente de muchas regiones diferentes y tienden a ser hombres prácticos que no hacen demasiadas preguntas delicadas, explicó Esperanza. Es la cobertura perfecta para nuestra verdadera ocupación. El día de la fiesta se vistieron con la ropa más elegante que tenían. Esperanza había adquirido un vestido azul marino que la hacía parecer exactamente lo que pretendían ser, la esposa próspera de un comerciante exitoso. Miguel se sentía incómodo en su traje nuevo, pero Esperanza le aseguró que proyectaba exactamente la imagen correcta. «Recuerda», le dijo mientras se acercaban a la hacienda Guerrero, «somos Miguel y Esperanza Herrera, comerciantes de ganado de Guadalajara. Estamos aquí para hacer contactos comerciales y disfrutar de una velada social, nada más». La hacienda de los Guerrero era impresionante sin ser ostentosa, elegante sin ser pretenciosa.
Los jardines estaban impecablemente mantenidos, y Miguel contó al menos 20 sirvientes moviéndose eficientemente para atender a los invitados. Si los Guerrero eran criminales con un gusto refinado. Don Patricio Guerrero resultó ser exactamente lo que Miguel había esperado. Un hombre de mediana edad con cabello plateado, ojos inteligentes, y el porte de alguien acostumbrado a ser respetado y obedecido. Su saludo fue cálido pero evaluativo, y Miguel tuvo la sensación de estar siendo cuidadosamente estudiado. «Señor Herrera», dijo don Patricio, estrechando firmemente la mano de Miguel. «He oído hablar de sus éxitos en el comercio de ganado. Un placer tenerlo en mi casa». «El placer es mío, don Patricio», respondió Miguel, preguntándose exactamente qué habría oído el hombre sobre sus supuestos éxitos comerciales. Eduardo Guerrero fue una sorpresa diferente. A diferencia de su padre, que emanaba autoridad natural, Eduardo parecía genuinamente intelectual y algo idealista. Durante su conversación inicial, habló apasionadamente sobre reformas sociales, educación para los pobres y la necesidad de que la gente próspera asumiera responsabilidad por mejorar las condiciones de los menos afortunados. «Mi padre me ha enseñado que el verdadero poder viene de servir a la comunidad», dijo Eduardo mientras tomaban brandy en la terraza. «Los privilegiados tenemos la obligación moral de usar nuestras ventajas para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos». Miguel intercambió una mirada rápida con Esperanza. Las palabras de Eduardo eran notablemente similares a la filosofía que habían desarrollado para su propio trabajo, pero pronunciadas por el hijo de un posible jefe criminal, sonaban como una posible pista o una ironía cruel. «¿Y cómo propone implementar esas reformas?», preguntó Esperanza. «Estoy desarrollando un programa para identificar a los elementos criminales que operan en nuestra región», respondió Eduardo con entusiasmo. «Mi padre me ha dado acceso a sus extensas redes de información comercial, y estoy usando esos recursos para mapear patrones de actividad criminal». Miguel sintió que se le helaba la sangre. Eduardo estaba describiendo exactamente el tipo de proyecto que podría haber producido el mapa que él mismo había creado, el que mostraba la migración de actividades criminales. «¿Ha encontrado algún patrón interesante?», preguntó, tratando de mantener su voz casual. Eduardo se acercó, bajando la voz conspiratorialmente. «De hecho, sí. Parece haber una fuerza que ha estado eliminando sistemáticamente a los criminales más notorios de la región. Algunos podrían llamarla vigilantismo, pero yo creo que representa un fracaso fundamental de nuestras instituciones oficiales». «¿Qué tipo de fuerza?», preguntó Esperanza. «Mis investigaciones sugieren una pareja», respondió Eduardo. «Un equipo extremadamente efectivo, que opera con precisión militar, pero motivado por objetivos de justicia social. Francamente, los admiro». Miguel se obligó a no mostrar reacción, pero su mente trabajaba furiosamente. Eduardo Guerrero había identificado su operación con una precisión inquietante. ¿Era esto evidencia de que estaba en complicidad con la red criminal? ¿O evidencia de que era un investigador genuinamente talentoso que había llegado a conclusiones correctas independientemente? ¿No le preocupa que estos vigilantes podrían estar operando fuera de la ley?, preguntó Esperanza. Eduardo consideró la pregunta seriamente. ¿Qué es más importante, la letra de la ley o el espíritu de la justicia? Cuando las instituciones oficiales fallan sistemáticamente, ¿no surge la obligación moral de actuar directamente? Era una pregunta que Miguel se había hecho innumerables veces, y escucharla de labios de Eduardo Guerrero creó una sensación surrealista de reconocimiento. En ese momento, don Patricio se acercó al grupo. «Eduardo, veo que has encontrado audiencia para tus teorías sobre reforma social», dijo con una sonrisa paternal que parecía genuina. «Espero que no esté aburriendo a nuestros invitados con su idealismo juvenil». «Para nada», respondió Miguel.
Sus ideas son fascinantes. Mi hijo tiene un corazón noble, dijo don Patricio, poniendo una mano en el hombro de Eduardo. Aunque a veces temo que su búsqueda de la justicia perfecta lo lleve por caminos peligrosos. Había algo en el tono de don Patricio que sugería múltiples capas de significado. ¿Era una advertencia sutil dirigida a Eduardo o una advertencia dirigida a ellos? La justicia siempre es peligrosa para aquellos que prefieren el status quo, respondió Eduardo con una sonrisa desafiante hacia su padre. Don Patricio se rió, pero Miguel notó que la risa no llegaba completamente a sus ojos. Tienes razón, por supuesto. Pero la sabiduría viene de saber cuándo la justicia puede ser lograda dentro del sistema existente y cuándo se requieren métodos más directos. El intercambio entre padre e hijo fue brevemente tenso, y Miguel se preguntó si estaban presenciando una genuina diferencia filosófica familiar o una actuación elaborada para su beneficio. La velada continuó con conversaciones aparentemente inocentes, pero Miguel y Esperanza estaban acumulando información constantemente. Observaron que los sirvientes se movían con una disciplina que sugería entrenamiento militar más que servicio doméstico. Notaron que varios invitados llevaban armas discretas a pesar del ambiente social. Y más significativamente, escucharon múltiples referencias indirectas a negocios especiales y proyectos privados que requerían discreción. Cuando finalmente se despidieron, don Patricio los invitó personalmente a visitarlos nuevamente. Hombres de su calibre siempre son bienvenidos en mi casa, dijo. Y Miguel tuvo la sensación distintiva de que el hombre sabía exactamente de qué calibre eran. Durante el viaje de regreso, Miguel y Esperanza procesaron lo que habían observado. ¿Qué opinas de Eduardo?, preguntó Esperanza. ¿O es un actor increíblemente talentoso, o genuinamente no sabe en qué negocio está realmente su padre?, respondió Miguel. Sus ideales parecen auténticos, pero sus métodos de investigación son demasiado similares a los nuestros para ser coincidencia. ¿Y don Patricio? Definitivamente sabe más de lo que dice, y definitivamente sospecha de nosotros. Esperanza asintió. La pregunta es, ¿qué hacemos con esa información? Miguel miró hacia las estrellas, considerando las opciones imposibles que enfrentaban. Creo que tenemos que tomar una decisión sobre Eduardo. Si es inocente, podría ser nuestro mejor aliado para desmantelar la operación de su padre. Si es culpable, podría ser nuestro enemigo más peligroso. ¿Y cómo sugieres que determinemos cuál es? Miguel sonrió grimly. Creo que es hora de que los vigilantes que él admira tanto hagan una visita personal a Eduardo Guerrero. La decisión de confrontar directamente a Eduardo Guerrero requería más preparación de la que habían necesitado para cualquier misión anterior. No se trataba simplemente de eliminar a un criminal conocido. Se trataba de determinar si un hombre potencialmente inocente podría convertirse en aliado o amenaza. Si nos equivocamos en cualquier dirección, las consecuencias podrían ser catastróficas, dijo Esperanza mientras finalizaban los detalles del plan. Si Eduardo es inocente y lo asustamos, podría alertar a su padre y perder nuestra única oportunidad de infiltrar la organización. Si es culpable y subestimamos su peligrosidad, podríamos estar caminando hacia una trampa mortal. Miguel había pasado días estudiando todo lo que habían observado sobre Eduardo, tratando de encontrar pistas definitivas sobre sus verdaderas lealtades. Hay algo que me molesta sobre su comportamiento en la fiesta, dijo. Cuando habló sobre sus investigaciones criminales, mostró detalles específicos sobre nuestras operaciones que solo podría haber obtenido de fuentes muy particulares. ¿Qué tipo de fuentes? O tiene acceso a archivos policiales detallados, lo que sugeriría conexiones oficiales que su padre le ha proporcionado, o tiene informantes directos dentro de la comunidad criminal, lo que sugeriría que está coordinando con ellos.
Esperanza consideró las implicaciones. Existe una tercera posibilidad. Podría haber desarrollado sus propias fuentes independientemente, como parte de un esfuerzo genuino para combatir el crimen, en cuyo caso podríamos estar a punto de hacer contacto con alguien que comparte nuestros objetivos, asintió Miguel. Es un riesgo que creo que tenemos que tomar. Decidieron acercarse a Eduardo durante una de sus excursiones solitarias. Habían observado que tenía la costumbre de cabalgar solo por las colinas cercanas a la hacienda familiar cada martes por la tarde, aparentemente para reflexionar y planificar sus proyectos de reforma. El martes siguiente, Miguel y Esperanza lo interceptaron en un punto remoto del sendero, emergiendo de los árboles de una manera que era claramente intencional, pero no inmediatamente amenazante. Eduardo detuvo su caballo, y Miguel vio reconocimiento inmediato en sus ojos. No sorpresa, no miedo, sino reconocimiento. Miguel y Esperanza Herrera, dijo Eduardo con una sonrisa que era parte admiración, parte desafío. Aunque sospecho que esos no son sus nombres reales. Miguel intercambió una mirada con Esperanza antes de responder. Eduardo Guerrero, habíamos esperado tener una conversación más privada contigo. ¿Una conversación sobre qué?, preguntó Eduardo, aunque su tono sugería que sabía exactamente de qué querían hablar. Sobre la justicia, dijo Esperanza directamente, y sobre si tus ideales van más allá de las palabras bonitas en fiestas sociales. Eduardo se bajó de su caballo lentamente, manteniendo las manos visibles, pero moviéndose con una confianza que sugería entrenamiento en combate. ¿Y ustedes son quienes van a evaluar mis ideales? ¿Los famosos vigilantes que han estado eliminando criminales por toda la región? ¿Cómo supiste quiénes somos?, preguntó Miguel. ¿Cómo supieron ustedes acerca de la red criminal que mi padre ha estado construyendo durante los últimos 10 años? Respondió Eduardo. La admisión directa sobre su padre golpeó a Miguel como un puñetazo. ¿Sabes lo que tu padre hace? Sé exactamente lo que mi padre hace, respondió Eduardo, su voz endureciéndose. Y he estado esperando durante meses que alguien con la habilidad y motivación correctas viniera a hacer algo al respecto. Esperanza se adelantó, su mano moviéndose instintivamente hacia su arma. ¿Por qué no has hecho algo tú mismo? ¿Contra mi propio padre? ¿Contra una organización que él ha construido durante décadas? Eduardo se rió amargamente. Soy una persona, no un ejército. He estado documentando sus operaciones, recopilando evidencia, esperando la oportunidad correcta. ¿Qué tipo de evidencia?, preguntó Miguel. Eduardo sacó un portafolio de cuero de su silla de montar. Registros financieros que muestran pagos a asesinos conocidos, correspondencia que demuestra coordinación de actividades criminales, testimonios de víctimas que han venido a mí en secreto. Abrió el portafolio, revelando documentos meticulosamente organizados. Mi padre cree que estoy desarrollando un programa para combatir el crimen. No se da cuenta de que mi principal objetivo es reunir evidencia contra él. Miguel examinó algunos de los documentos. Eran increíblemente detallados, mostrando no solo las operaciones de don Patricio, sino también conexiones con políticos corruptos, jueces comprados y oficiales de policía en la nómina. ¿Por qué deberían confiar en nosotros?, preguntó Esperanza. ¿Cómo sabemos que esto no es una trampa elaborada? Eduardo consideró la pregunta seriamente. No tienen ninguna razón para confiar en mí, excepto por esto. Si fuera leal a mi padre, ustedes ya estarían muertos. Él sabe exactamente quiénes son desde hace semanas. La única razón por la que aún están vivos es porque yo he estado intercediendo, diciéndole que son demasiado valiosos como contactos comerciales para eliminar precipitadamente. ¿Está planeando matarnos?, preguntó Miguel. Está planeando reclutarlos, respondió Eduardo.
Mi padre ve su efectividad y quiere convertirlos en sus ejecutores privados. Tiene toda una presentación preparada sobre cómo podrían trabajar para él, eliminando a sus competidores mientras reciben protección oficial y pago generoso. Miguel sintió náuseas ante la idea. ¿Y tú qué sugerencias? Sugiero que fingimos que aceptamos su oferta, dijo Eduardo, su voz volviéndose intensa y urgente. Les doy acceso a toda la información que he recopilado. Trabajamos juntos para desmantelar su organización desde adentro, y cuando tengamos evidencia suficiente, lo entregamos a las pocas autoridades que no están en su nómina. ¿O lo matamos?, añadió Esperanza. Eduardo se quedó en silencio durante largos momentos. Es mi padre, dijo finalmente. A pesar de lo que ha hecho, a pesar de los crímenes que ha coordinado, es mi padre. Si hay alguna forma de llevarlo ante la justicia sin matarlo, preferiría esa opción. Miguel entendió el dilema moral que Eduardo enfrentaba. Había algo genuino en su conflicto, algo que sugería que sus motivaciones eran auténticas. ¿Qué garantías tenemos de que no nos traicionarás cuando las cosas se pongan difíciles?, preguntó. Eduardo se acercó y puso el portafolio directamente en las manos de Miguel. Esta es mi garantía. Si fuera a traicionarlos, no les estaría entregando la evidencia que podría destruir a mi propia familia. Esperanza estudió a Eduardo cuidadosamente. ¿Cuál es tu motivación real? ¿Por qué hacer esto contra tu propio padre? Porque he visto lo que su organización hace a las víctimas inocentes, respondió Eduardo, su voz quebrándose ligeramente. He visto a las familias destruidas, a las mujeres violadas, a los niños asesinados, y cada vez que intenté convencerlo de que parara, me dijo que estaba siendo demasiado sensible para el mundo real. Se volteó, mirando hacia las colinas. La gota que colmó el vaso fue Isabela Sandoval. Cuando supe que Mendoza la había secuestrado, le supliqué a mi padre que interviniera. Me dijo que Mendoza era demasiado valioso como socio para molestarlo por una campesina insignificante. Miguel y Esperanza intercambiaron miradas. Eduardo estaba describiendo exactamente la situación que los había llevado a su primera misión juntos. ¿Sabías que íbamos a rescatarla?, preguntó Miguel. Esperaba que lo hicieran, admitió Eduardo. Cuando supe que los famosos vigilantes estaban en la región, oré para que Isabela fuera una de sus prioridades. Miguel tomó una decisión que sabía que podría cambiar todo. Eduardo Guerrero, ¿estás dispuesto a arriesgar tu vida para desmantelar la organización criminal de tu padre y llevar justicia a sus víctimas? Sí, respondió Eduardo sin vacilar. Entonces, bienvenido a la guerra más extraña en la que probablemente participemos jamás, dijo Esperanza. Una guerra donde luchamos junto al hijo contra el padre, donde la justicia requiere traición familiar y donde la victoria podría sentirse mucho como una derrota. Eduardo asintió solemnemente. He estado preparándome para esta guerra durante meses. Solo estaba esperando aliados lo suficientemente fuertes para tener una oportunidad real de ganar. Miguel miró el portafolio lleno de evidencia incriminatoria, luego a Eduardo, luego a Esperanza. ¿En qué nos hemos metido?, murmuró. En la misión más importante de nuestras vidas, respondió Esperanza, y posiblemente en la más peligrosa. La alianza con Eduardo transformó completamente su operación. Por primera vez desde que comenzaron, tenían acceso a información detallada sobre una red criminal completa antes de actuar, en lugar de simplemente reaccionar a crisis individuales. Durante las siguientes semanas, Eduardo los reunió secretamente con víctimas que habían sobrevivido a los ataques de la organización Guerrero. Las historias que escucharon eran más sistemáticamente brutales de lo que habían imaginado. Mi padre no simplemente coordina crímenes, explicó Eduardo durante una de sus reuniones clandestinas. Ha creado un sistema donde los criminales locales operan como franquicias de su organización central.
Él proporciona protección, información y coordinación. Ellos proporcionan porcentajes de sus ganancias y servicios cuando él los necesita. María Santos, una de las supervivientes que Eduardo había traído para testificar, les contó su historia con una voz que temblaba de trauma, pero se mantenía firme en su determinación. Don Patricio ordenó que mi familia fuera eliminada porque mi esposo se negó a vender nuestras tierras por el precio que él ofrecía. Mataron a mi esposo y a mis 2 hijos mayores. Solo sobrevivimos mi hija pequeña y yo porque pudimos escapar durante la noche. ¿Tienes evidencia de que la orden vino directamente de don Patricio?, preguntó Esperanza. Eduardo sacó una carta de su portafolio. Aquí está la orden escrita con su sello personal. Mi padre es meticuloso con sus registros. Nunca pensó que alguien tan cerca de él podría acceder a sus archivos privados. Miguel leyó la carta, sintiendo una mezcla de horror y determinación creciente. La orden era fría y eficiente, discutiendo el asesinato de una familia como si fuera una transacción comercial rutinaria. ¿Cuántas familias como la de María han sido destruidas?, preguntó. Basándome en los registros que he logrado copiar, al menos 47 familias en los últimos 5 años, respondió Eduardo. Y esas son solo las que fueron documentadas oficialmente para propósitos de contabilidad interna. La magnitud de la operación era abrumadora. No estaban enfrentándose a un criminal individual. Estaban enfrentándose a una empresa que había industrializado la violencia y el terror. Necesitamos un plan que desmantle todo el sistema, dijo Esperanza. Eliminar simplemente a don Patricio no será suficiente. La organización continuaría bajo nueva dirección. Eduardo asintió. He estado pensando en eso. Mi padre tiene programada una reunión con todos sus socios regionales el próximo mes. Será la primera vez en años que todos los líderes de la red estarán en el mismo lugar al mismo tiempo. ¿Una reunión de toda la organización criminal?, preguntó Miguel. ¿Dónde? En nuestra hacienda. Mi padre la ha planeado como una celebración del éxito de la organización, pero también como una sesión de planificación para expandir las operaciones hacia nuevos territorios. Miguel vio inmediatamente las posibilidades. Si pudiéramos documentar esa reunión, tendríamos evidencia directa contra todos los líderes principales de una sola vez. O podríamos eliminar a todos los líderes principales de una sola vez, añadió Esperanza. Eduardo se tensó. Recordemos nuestro acuerdo sobre intentar opciones no letales primero. Por supuesto, dijo Esperanza, aunque Miguel notó que su tono no era completamente convincente. Pero necesitamos estar preparados para todas las posibilidades. Durante los siguientes días, desarrollaron un plan que era audaz hasta el punto de parecer imposible. Eduardo continuaría operando como el hijo leal, ayudando con los preparativos para la reunión. Mientras tanto, Miguel y Esperanza se infiltrarían como personal de servicio adicional contratado para el evento. El plan tiene una falla fundamental, observó Miguel durante una de sus sesiones de planificación. Una vez que estemos dentro, estaremos completamente superados en número por criminales profesionales. Si algo sale mal, no tendremos escapatoria. Por eso no puede salir mal, respondió Eduardo. He estado estudiando los patrones de comportamiento de estos hombres durante meses. La mayoría son cobardes que dependen de intimidación más que de verdadera habilidad de combate. Si perdemos el elemento sorpresa, la mitad huirá en lugar de pelear. ¿Y la otra mitad? La otra mitad incluye a algunos de los asesinos más peligrosos de la región, admitió Eduardo. Por eso necesitamos asegurar que el plan funcione perfectamente la primera vez. Esperanza estudió los planos de la hacienda que Eduardo había proporcionado. Tu padre sospecha algo sobre tus actividades. Está comenzando a hacer preguntas sobre mi tiempo libre, dijo Eduardo. Anoche me preguntó específicamente sobre mis paseos solitarios de los martes.
Creo que tiene a alguien vigilándome. Miguel sintió que el peligro se intensificaba. ¿Entonces tenemos un límite de tiempo? ¿Cuánto tiempo antes de que descubra lo que estás haciendo? Días, tal vez una semana como máximo, respondió Eduardo. La reunión es en 8 días. Si vamos a actuar, tiene que ser entonces. Esa noche, después de que Eduardo se marchara, Miguel y Esperanza discutieron las realidades de lo que estaban planeando. ¿Te das cuenta de que si esto sale mal, no solo moriremos nosotros?, dijo Miguel. Eduardo será torturado y ejecutado por su propio padre. Todas las víctimas que han testificado serán eliminadas para silenciarlas. Y la organización se volverá aún más cuidadosa y brutal. ¿Y si no hacemos nada?, respondió Esperanza. ¿Cuántas más familias como la de María Santos serán destruidas? ¿Cuántos más niños como Isabela Sandoval serán secuestrados y torturados? Miguel sabía que ella tenía razón, pero el peso de la responsabilidad era abrumador. A veces me pregunto si hemos llegado demasiado lejos, murmuró. Si hemos asumido responsabilidades que van más allá de lo que 2 personas pueden manejar. Esperanza se acercó y tomó sus manos. ¿Recuerdas lo que sentiste cuando salvamos a Isabela? ¿La sensación de que habíamos hecho algo que verdaderamente importaba? Sí, multiplica esa sensación por 47 familias, dijo Esperanza. Eso es lo que podríamos lograr si tenemos éxito. Miguel asintió, sintiendo que su determinación se fortalecía. ¿Y si fracasamos? Entonces al menos habremos intentado hacer lo correcto, respondió Esperanza. Y tal vez nuestro fracaso inspire a otros a continuar el trabajo. Miguel miró hacia la oficina donde las cartas de víctimas desesperadas esperaban respuestas que podrían nunca llegar. ¿Estás lista para la misión más peligrosa de nuestras vidas? He estado lista desde que era una niña y vi lo que los hombres poderosos hacen a los indefensos, respondió Esperanza. La única diferencia es que ahora tengo las habilidades y los aliados para hacer algo al respecto. Miguel sonrió, sintiendo una mezcla de terror y anticipación que se había vuelto familiar. Entonces, vamos a salvar el mundo, una familia a la vez. O vamos a morir en el intento, añadió Esperanza. Esa también es una posibilidad, admitió Miguel. Pero una muerte que significa algo es mejor que una vida que no significa nada. Mientras comenzaron los preparativos finales para la misión que definiría sus destinos, ambos entendieron que habían llegado al punto donde no había regreso posible. En 8 días serían héroes muertos o víctimas fracasadas. No había terceras opciones.